nuestro más, así vamos a ver hoy día uno de los pasos más importantes para adquirir un bien raíz en Estados Unidos, lo cual es la constitución de la sociedad. ¿Compartimos pantalla o quieres agregar algo más, Cristian? No, yo voy a hacer una breve introducción Ahora, ahí está. Contarles que estamos, como les dije, contentos de este nuevo webinar, que es parte también de lo que hace Crece Inmobiliario, de generar inversiones, ayudar a los inversionistas a poder generar inversiones en el extranjero, poder diversificar el riesgo, y sobre todo, qué mejor hacerlo en un país que genera un mundo de oportunidades y también una seguridad política, social, económica y legal que te permite generar también este tipo de inversiones de manera segura y rentable. Así que, y para eso es súper importante tener claridad cuáles son los pasos para poder invertir en Estados Unidos. Y uno de los primeros pasos, como dijo Pauli hace un par de minutos, es por qué y cuándo y qué tipo de sociedades hay que crear en Estados Unidos para hacer inversiones. Así que es un tema súper interesante, que el punto de partida para generar una inversión en Estados Unidos. Así que, Pauli, cuando usted quiera y cualquier duda que tengan, por favor háganos saber, que es un tema, el tema legal siempre no son muy gratos, pero trataremos de hacerlo lo más simple posible y que sea súper amigable. Así que, Pauli. ¿Estamos compartiendo pantalla ya? ¿Sí? Entiendo que sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema hoy día, cómo constituir una sociedad de inversión en Estados Unidos. Como dijo Cristian y yo anteriormente, es uno de los primeros pasos para poder invertir en Estados Unidos, ¿ya? Pero primero queremos contarles, obviamente, quiénes somos nosotros, ¿ya? Y hace cuánto tiempo nos dedicamos a esto. Bueno, nosotros somos una empresa, ya, Crece Inmobiliario, que nace hace 3 años y se dedica principalmente a asesorar a todos nuestros clientes para invertir ya sea en Estados Unidos o en Chile, ¿ya? También tenemos propiedades acá en Chile, así es que tenemos tanto en Estados Unidos como en Chile para los que no quieran invertir afuera. Bueno, somos inversionistas en Chile y en Estados Unidos y contamos con más de 20 años de experiencia también en la banca nacional. Y los servicios que nosotros ofrecemos a todos nuestros clientes consisten en lo siguiente. Primero, es la constitución de las sociedades americanas, que es el tema que vamos a tratar hoy en día, ¿ya? Y lo hacemos obviamente a través de abogados y contadores estadounidenses. Posteriormente, el segundo paso para adquirir la propiedad es la compra de la propiedad, después de ver un pool de alternativas que nosotros también les ofrecemos. Y principalmente en Estados Unidos, en el estado de Florida, nosotros trabajamos con las principales constructoras. Les damos la alternativa de elegir en distintos proyectos, tanto en Miami como en Orlando, y adicionalmente estamos también ubicados en otras ciudades de Estados Unidos, como Detroit, Baltimore, Filadelfia, San Luis, ya Cleveland, donde también tenemos un pool de alternativas de inversión bastante interesante. Contamos con financiamiento con varios bancos ya en los distintos proyectos. Este financiamiento sí principalmente está dado en la ciudad de Orlando y también en Miami. En el resto de las ciudades no tenemos financiamiento, salvo en 2, que es Baltimore y Filadelfia, que ahí es un financiamiento privado. Ese capítulo también lo vamos a tratar más adelante para los que no lo han visto, porque ya lo habíamos comentado también en otros webinars. Y obviamente también lo asesoramos en la entrega de la propiedad, en la entrega también del título, una vez que ya está inscrita la propiedad, ¿cierto? Se le hace llegar la escritura de la propiedad. Y una vez que ya tienen la propiedad, ¿cierto? Hay una empresa que se encarga de la administración, en la cual nosotros también los asesoramos a elegir las mejores alternativas. Por lo tanto, una vez que ya contamos con la propiedad, ¿cierto? Ya es nuestra, procedemos a la apertura de la cuenta corriente, porque uno de los requisitos que nos piden para aperturar la cuenta corriente es obviamente tener el título de la propiedad o el contrato de compraventa. Operamos con varios bancos, en su gran mayoría son bancos en línea, ¿ya? Así es que
tenemos esas alternativas porque hoy en día Estados Unidos está muy complicado para abrir cuentas corrientes, desde más o menos de septiembre a la fecha han adicionado nuevos requisitos, por lo tanto se hace mucho más difícil la apertura en los bancos tradicionales. Y por eso hemos optado a darles alternativas para abrir cuentas corrientes en los bancos digitales. También los apoyamos en la postventa, ya sea internacional y la administración local, ya donde los seguimos asesorando los 24 días de los 24 a las 24 horas, los 7 días de la semana. Así es que también ahí seguimos en contacto con todos nuestros clientes. Y bueno, y el tema al cual nosotros los invitamos hoy en día, ¿cierto?, es por qué invertir en Estados Unidos a nombre de una sociedad de inversiones. Es muy importante tener esto claro a la hora de realizar la inversión, ¿ya? Porque tiene muchas ventajas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una ventaja tributaria, hereditaria, separamos nuestro patrimonio de lo que tenemos acá versus lo que podemos tener allá, ¿cierto? Y al momento de la venta del bien raíz, ese dinero se reinvierte, lo puedes reinvertir en 3 meses, por lo tanto no pagas el impuesto por la ganancia ocasional, que eso también es muy importante al momento de, obviamente, realizar la declaración anual de impuestos. Principalmente nos vamos a abocar a 2 aspectos, que es los beneficios tributarios y los beneficios de la herencia, ¿ya? ¿Por qué nos abocamos a este punto principalmente? Porque la parte tributaria nos permite acumular gastos para reducir el pago del impuesto al momento de recibir la utilidad, ya sea por la renta o por la venta de la propiedad. ¿Ya? Los gastos que podemos acumular, por ejemplo, son de viaje de los socios o de las personas que constituyen la sociedad, ¿cierto? Los gastos de administración, los gastos de la cuota hipotecaria, los gastos que nosotros hagamos ya sea por mejora o arreglo del inmueble, y el pago de los impuestos, que no es menor, es del 21% sobre el valor neto de la utilidad, después de los gastos, ¿ya? Como persona natural extranjera, ¿ya?, estos bancos no se podrán acumular, que al momento de vender la propiedad pagaría un porcentaje fijo del 35%, que es bastante alto, sobre el valor de la venta, ¿ya?, más el costo de comisión, que es del 6%. Ya, por lo tanto, ventajas tributarias tenemos bastantes y hay que aprovecharlas, obviamente. Después, las ventajas hereditarias que nos permite la sociedad de inversiones, ¿ya? Por el hecho de estar a nombre de una sociedad y no de una persona natural, no entra en el proceso de sucesión y no paga impuestos en herencia, ya que en Estados Unidos el impuesto a las personas naturales es del 55% sobre el total de la propiedad adquirida. Así es que es altísimo el valor de impuesto a la herencia. ¿Ya? ¿Por qué es importante este punto? Porque en el momento de que una persona natural fallece, y obviamente extranjera, el proceso para transferir la propiedad a los herederos ya es bastante complicado y bastante largo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer la posición efectiva en el país de origen. ¿Ya? Y una vez que tengamos la posición efectiva lista, tenemos que contratar un abogado en Estados Unidos que haga efectivo lo que se decreta en la posición efectiva. Por lo tanto, y ahí recién transferir la propiedad a nombre de los nuevos herederos. Por lo tanto, es bastante engorroso y bastante caro hacer ese trámite. Por lo tanto, se sugiere que obviamente quede estipulado desde un principio, ¿ya? Bueno, se evita teniendo la propiedad a nombre de una sociedad, ya que solo se requiere la transferencia de las acciones. En este caso, si tenemos la sociedad de inversiones, ¿cierto? Y si el propietario fallece o uno de los socios fallece, estas acciones se traspasan en forma automática a la persona que nosotros designemos en el minuto de constituir la sociedad de inversiones. Bueno, tenemos 2 tipos de sociedad de inversiones que puede constituir en un extranjero para la compra del bien raíz. Una es la sociedad C Corp, que es una sociedad de tipo regular, ¿ya? Y puede estar constituida por una sola persona y es manejada ya sea por directores, vale decir, presidente, vicepresidente, tesorero. Al momento de vender, no se le hace la retención del 15% sobre el valor de la venta de la propiedad y solo se hace una declaración de impuestos por la sociedad.
Después tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la LLC, es la que el 99% de nuestros clientes apertura al minuto de comprar la propiedad, ¿ya? Y es una sociedad transparente, vale decir, todos los socios y todos los socios forman parte de esa, y quien declara y paga los impuestos son los socios como personas naturales. ¿Ya? Esta sociedad se constituye con un mínimo de 2 personas, mayores de 18 años obviamente, quienes son socios y a la vez representantes de la sociedad. Al momento de vender, se hace la retención del 15% sobre el valor de la venta de la propiedad. Se hacen las declaraciones tanto de la sociedad como de cada uno de los socios. Recuerden que una vez al año todos tenemos que hacer declaración anual de impuestos, ya en Estados Unidos y también acá en Chile. Bueno, la sociedad de la LLC, ¿por qué es la más que se usa? Porque en el minuto que ustedes forman esta sociedad de inversiones, ¿cierto? Dejan estipulado desde un principio quiénes van a ser los herederos de sus acciones en caso que a ustedes les pase cualquier cosa, ¿ya? Pasan a ser, una vez que ustedes fallecen, pasa a ser automáticamente la persona que ustedes designan poseedor de sus acciones y la sociedad de inversiones sigue su ritmo habitual. No conlleva testamento ni nada de eso, por lo tanto, por eso es tan simple. Después, la jurisdicción de las sociedades, ya para el caso de la compra de inmuebles, se constituyen las sociedades en el estado de Florida, que obviamente tiene un tratamiento fiscal muy beneficioso para las sociedades y los socios. Y los costos de constitución, de mantenimiento, son razonables en comparación con otros estados. Por ejemplo, el costo de crear una sociedad de inversiones es aproximadamente $900. Las sociedades de inversiones tienen que renovarse por obligación anualmente en Estados Unidos y ese costo de renovación aproximado es de $300. Ya anualmente, ¿cierto? El abogado se va a contactar con ustedes, donde les va a avisar, oye, tenemos que renovar la sociedad de inversiones, por lo tanto, envíenos el dinero, ¿cierto? Los $300 y con eso se renueva en forma automática. Ahora, este proceso de renovación es entre enero y marzo, ¿ya? Así es que el abogado, enero, 1 o 3 de enero, lo va a estar llamando. Y los requisitos son bastante simples, porque la verdad que para constituir la sociedad de inversiones se requiere completar un formulario, el cual ustedes eligen, dan por opción 3 nombres que les parece para la sociedad de inversiones, ¿cierto? Quiénes van a ser las personas que van a constituir esta sociedad, y se les pide la fotocopia ya sea del carnet de identidad o del pasaporte, ya sea de los socios o de los directores que ustedes designen, ¿ya? Para terminar una sociedad de inversión en Estados Unidos es muy simple. Anualmente, ¿cierto? Una vez que ustedes hacen el pago y entregan los documentos para hacer la renovación de la sociedad, para hacer la declaración anual de la sociedad de inversiones, ¿cierto? Ustedes avisan que hacen término de la sociedad, ¿ya? Y ese es el único trámite que tienen que hacer para dar término a la constitución de la sociedad de inversión. Por lo generalmente, ¿cierto? Es un trámite bastante simple, no es engorroso, ya nosotros hacemos una reunión después con el abogado para ver caso a caso cuando se constituyen las sociedades de inversiones, por lo tanto tienen mayor orientación en el minuto de formarla. ¿Por qué? Porque podemos aclarar las dudas en el minuto con la persona que corresponde, que es el abogado que se dedica a realizar este trámite. Bueno, invertir en bienes raíces, como ustedes saben, en tiempos de crisis, no solo protegemos el dinero, sino que además lo hacemos crecer. Por eso es muy importante. Siempre es una decisión acertada. Invertir en un bien siempre es lo mejor, por plusvalía, porque nos puede entregar un ingreso mensual, ¿cierto? Y en el mercado siempre hay oportunidades para todos los inversionistas inmobiliarios, sea el monto que sea. Así es que, bueno, si tienen alguna duda, ¿cierto? Lo podemos revisar, y este es el primer paso, como les mencionábamos, para optar a la compra de un bien raíz, ¿ya? Así es que ténganlo en cuenta. Cristian. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí. Ya, mira, es súper importante el tema legal, y ahora igual le vamos a comentar de otro aspecto. ¿Por qué el tema legal?
porque como decía Paulina, el principal factor, si vuelves atrás las láminas, por favor. Dale. ¿Hay Déjalo por ahí. tributario? Sí, déjalo por ahí. El principal factor son desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista tributario. Desde el punto de vista y contable, mejor dicho, perdón. Desde el punto de vista contable, como bien decía Paulina, todos los gastos asociados al negocio, cuando uno es empresa, todos los gastos asociados lo puedes ir rebajando de la contabilidad ese gasto. Entonces, la utilidad se ve más bajo. Es más, la depreciación, la depreciación de las propiedades y de los bienes raíces en Estados Unidos, tú la puedes acelerar en 27,5 años. Eso, acelerarla en 27,5 años, te hace que también el ejercicio tributario en el balance de Estados Unidos sea más bajo y así también al tener esa utilidad más baja, te permite también pagar menos impuestos. Al ser una sociedad, una LLC, que es una sociedad transparente, hay dos grandes tipos de sociedades, como mencionó Paulina. Está la LLC, que es una de responsabilidad limitada, y está la C Corp, que es una especie de sociedad anónima. La LLC tiene la ventaja que es una sociedad transparente, como que se llama. Entonces, al ser transparente, la sociedad no paga impuestos. Eso pasa automáticamente a los socios. ¿Ok? ¿Qué pasa con los socios? Se divide la utilidad en el porcentaje que tenga cada uno de los socios. Así, si la sociedad, por ejemplo, por un negocio, una propiedad de $100,000 que genera más o menos una utilidad de $1,000 mensuales, en el año van a ser $12,000, pero vamos a aplicarle una depreciación acelerada de 27,5 años. A eso le vamos a restar todos los gastos asociados al negocio. A eso le vamos a restar los gastos si es que yo voy a Estados Unidos. El ticket, el auto, el combustible, la comida en cierto porcentaje. Entonces, en vez de $12,000, le restamos la presión y todos los otros gastos, me va a dejar una utilidad más o menos de contable de $1,000. Esos $1,000 va a una tabla, esa tabla va en orden por esos $12,000 más o menos, restando todo eso, perdón, esos $1,000 va a estar una tabla que va pagando un impuesto del orden del 10%, voy a pagar $100 de impuesto. Esos $100 de impuesto lo pago en Estados Unidos y luego eso me sirve como crédito al impuesto que yo pague en Chile. ¿Por qué? No quiero enredar mucho, pero todas las inversiones que yo tenga en cualquier país del mundo y todas las ganancias que tenga en cualquier país del mundo, yo en Chile las tengo que declarar. ¿Ok? Por lo tanto, eso me sirve como IVA crédito o pago de impuesto crédito. Y también me permite rebajar el impuesto acá en Chile. Eso por el lado de la LLC. Y por el lado de la SICOR, como una especie de sociedad anónima, la sociedad paga la utilidad, pero como ya lo vimos, esta utilidad es baja porque también le vamos a aplicar los gastos asociados al negocio, también le vamos a aplicar los gastos cuando yo vaya a Estados Unidos y también le vamos a aplicar la depreciación acelerada de 27,5 años, me va a generar una ganancia baja. Y eso me va a llevar a que pague impuesto a la sociedad, pero ¿y voy a pagar impuestos yo como persona, como socio? Sí. ¿Y cuándo voy a pagar impuestos? Una vez que retire los fondos. Antes no pago impuestos. ¿Ok? Entonces, esos son dos aspectos súper relevantes a considerar. Y el otro impuesto, el otro relevante a considerar es la herencia. La herencia en Estados Unidos para los no nacionales allá puede llegar hasta un 55%. Entonces, en el origen, nosotros podemos generar estatutos que nos permitan definir quiénes son los herederos de nuestra participación y así como también podemos definir si es que hay alguien que es menor de edad, quién va a ser el representante de esta persona menor de edad hasta que él pueda cumplir los 18 años. Entonces, todo eso se puede definir en origen y ahorrar el pagar este 55% y así como también todos los trámites legales, el costo de los trámites legales asociado a generar
esa posición efectiva que no deja ser menor y tampoco no deja de demorarse un tiempo. Entonces, todos esos aspectos nos sirven para poder constituir una sociedad. El que constituyas una LLC, una responsabilidad limitada o una SICOR va a depender de cada persona. El principal aspecto son, como los dije, el tema impositivo, pero también tiene otras variables que hay que considerar. Por ejemplo, la SICOR, como una sociedad anónima, tú ves un poquito más diluida quiénes son los socios de esta compañía y así también los que quieran, que no se sepa mucho cuál es su participación, como es una participación en sociedad anónima, no está tan reflejado. Lo que más se refleja ahí son los directores y el presidente de la compañía. En cambio, la LLC sí va y está súper claro quiénes son los socios de cada una sociedad. Pero esos son ya otros matices. En Estados Unidos existen muchos más empresas, están las S-Corp, está la C-Corp, el día de mañana puede ser una compañía LLC, una LLC el día de mañana no puede ser una C-Corp. Existen muchos matices que no los queremos enredar ahora, pero sí contarles que en Chile la mayoría de los inversionistas lo hace a través de una LLC, que es una sociedad responsable limitada, dadas las características y beneficios tributarios, y por lo general no pasan a generar una empresa, una C-Corp. Y eso es lo grandes ventajas al momento de generar una inversión en Estados Unidos. Y este es el primer paso. Luego viene el ver la propiedad, luego viene el tener un contador, luego viene alguien que te administre la propiedad, luego también viene qué propiedad estoy comprando, si una propiedad para renta larga o una propiedad para renta corta. Todos esos aspectos los tengo que tener presente al momento de poder evaluar una inversión en Estados Unidos. ¿Dónde abro la cuenta corriente? Si tengo o no tengo financiamiento, si a través de un financiamiento privado o un financiamiento de banca tradicional, todos esos aspectos, y en eso lo apoyamos nosotros en poder acompañarlo en el proceso 360 grados. Y esa es la gracia de estar con alguien que es inversionista en Estados Unidos y que tenemos presencia importante en Estados Unidos. Nosotros trabajamos con las principales inmobiliarias. Allá estamos con Lennar, Fortune, Cervera, Matami Homes. Para que se hagan una idea, Lennar construye propiedades por hora, ni siquiera por día ni por meses, por hora. Es una de las inmobiliarias más grandes de Estados Unidos y una de las inmobiliarias más grandes del mundo. Entonces, eso es súper importante al momento de que, primero, tiene que estar bien constituida una sociedad. Que eso es la base para seguir invirtiendo en Estados Unidos. Pero luego, no es lo único que tengo que evaluar. También tengo que ver qué es lo que me va acompañando a todo este proceso. Tengo la sociedad, listo. Tengo la propiedad. ¿Qué quiero? Renta larga, quiere decir que me vuelve atrás. Pauli, por favor, no dejes la última hoja, porque si no vamos a pensar que estamos terminando la presentación. No. ¿Ya? Es para que Entonces, también tenga los datos de contacto. ya. Y entonces la renta larga nos referimos cuando se arrienda por año corrido, y eso es un aspecto súper importante a considerar también. Y renta corta es para renta vacacional. ¿Esa renta corta sirve para todos los estados? No, sirve para algunos estados. Por ejemplo, para Florida, particularmente en Orlando. ¿Ok? Y en Miami también hay algunos lugares que te permiten hacer esta renta corta, que son renta a través de Airbnb o son renta tal vez de Booking. Allá en Estados Unidos existen más de 50 portales que nos permiten generar este tipo de arrendo, por eso es mucho más rápido. Y en Estados Unidos está todo el mundo viendo visitar Estados Unidos, no como otros países que somos más pequeños, que no todo el mundo está viéndonos para visitar. Estados Unidos, todo el mundo está siempre queriendo visitar. Es más, Chile, los chilenos hoy día estamos más visitando Estados Unidos que Argentina, por ejemplo. Entonces, es un aspecto que ustedes consideren de la alta demanda que existe en propiedades por este tipo de renta corta. Entonces, ya tenemos el estudio legal, también tenemos la renta corta, también, oye, ¿dónde abro mi cuenta corriente? Bueno, tenemos partners que nos abren las cuentas corrientes. ¿Dónde financio? Tenemos bancos que financian. Es más, ayer me llamaron de un periódico en donde estábamos haciendo una nota de cómo financiar en Estados Unidos. En Estados Unidos, para que ustedes lo tengan más o menos claro,
podemos financiar hasta un 70% cuando estamos hablando de casas y de un 30% de pie que necesito. Y cuando estamos hablando de departamentos, me financian hasta un 65% y yo tengo que tener un 35% de pie. ¿Qué me piden demostrar? Principalmente el pie. Y con eso ya puedo en un 99% acceder a generar un crédito en Estados Unidos. ¿A cuánto plazo? A 30 años, que no es menor. En Chile hoy día estamos llegando a 20 años. ¿Y a qué tasa? A tasas del 5%. Hoy día en Chile estamos llegando, en algunos casos, tasas sobre el 6%. Y en Estados Unidos, ¿cuál es la gracia? Que es en la moneda que cobramos es en dólar y la moneda que pagamos en dólar. Entonces, no tiene efecto de inflación. La UEF no me afecta negativamente al cálculo del retorno. Entonces, sí es súper importante el tener ese factor porque no me sube 7% que es la inflación o el cálculo de la variación de la UEF. Allá se mantiene. Entonces, si hay inflación, el dólar va perdiendo peso, pero mi crédito es más, se me hace más barato a lo largo de los 30 años. Y otro aspecto importante también, que por la ley de no discriminación, los créditos no llevan seguro de desgravamen. Entonces, una persona de 80 años, que acá en Chile, por ejemplo, o en la mayoría de los países está limitado de solicitar un crédito hipotecario, en Estados Unidos no. Puede solicitarlo y lo puede solicitar a 30 años por esta ley y este principio de no discriminación, como le estaba comentando. Entonces, todos esos factores son relevantes al momento de considerar qué vamos a adquirir nosotros, dónde vamos a invertir y por qué vamos a invertir en Estados Unidos. Entiendo que hay algunas preguntas, Pauli, para que los podamos ir resolviendo y vamos viendo detalles. ¿Perdón, cómo? Entiendo que hay algunas preguntas para que Sí, nos vamos viendo. preguntaban, por ejemplo, que si los gastos si tenemos una sociedad, si los gastos que hagamos acá en Chile se pueden también descontar de allá de la sociedad de inversión en Estados Unidos. Depende, todo depende. Si es, por ejemplo, invitaste a un inversionista a comer acá en Chile que está hablando de negocio, sí, se puede descontar. Podemos hablar con el contador, pero tiene que ser gasto asociado. Por ejemplo, si en una sociedad en Estados Unidos tú te compraste, no sé, Bermuda y te equivocaste y pagaste con la tarjeta de la empresa, en Estados Unidos no se enredan. Lo que van a hacer, lo van a tomar como retiro. No te van a ir a inspeccionar y la cuestión como pasa en otros países. Allá, ¿esto tiene que ver con el giro? No. Ok, es un retiro y como tal se toma como retiro, paga el impuesto del retiro. Y es súper simple. Pero no tiene mayor complejidad que eso. Y después Ya tenían... sea, perdona, ya sea en Chile o en cualquier parte del mundo, que tú gastes también, de la sociedad. también preguntan si la retención que se hace del 15% después se devuelve en algún momento. Eso depende de cada compañía. Eso es caso a caso y hay que evaluarlo con cada negocio, Contador. cada balance, con cada contador. Mm. Lo que sí les puedo decir que permite depreciar la sociedad. Lo que sí les puedo decir que si yo vendo una propiedad en el cual después invierto en un plazo de 60 días, hay un artículo que me permite reinvertir y la ganancia que tengo de esa venta, por ejemplo, compré una casa en 100.000 y la estoy vendiendo en $150.000, la ganancia que estoy obteniendo de esos $50.000, si yo la reinvierto en un plazo X, hoy día es de 60 días, no voy a pagar impuestos, porque lo que quiere en Estados Unidos es que yo siga invirtiendo allá, que siga dando empleo y que siga pagando mis taxes. Sí, después si nosotros tenemos la asesoría para la constitución de las sociedades de inversiones. Respóndalo usted si quiere. Obvio que sí, pues chicos, las tenemos. De hecho, podemos concertar obviamente entrevistas con el abogado para ver caso a caso ya cómo la quieren constituir, qué tipo de sociedad les conviene. Así es que sí tenemos la asesoría completa. Recuerden que nosotros lo ayudamos 360 grados. Desde la constitución hasta la apertura y depósito de su arriendo en su cuenta corriente. Así que, sí, y esto va con un informe mensual donde ustedes tengan claridad qué es lo que están
qué se está depositando, cuáles son si es que se descontó algo, que se descuenta. Entonces, eso es súper simple. En Estados Unidos hay que partir de la base que les gusta hacer simple las cosas, porque sí, son súper, parten del principio de buena fe, y todo parte de ese, te portaste mal, son las penas del infierno. Entonces, Sí. en Estados Unidos funciona todo súper bien. Y un último datito, antes de darte el pase, Pauli. Dado la transparencia que existe en un negocio de inversión en Estados Unidos, todos los dineros que se envían a Estados Unidos para generar una inversión, estos van a una cuenta de una compañía que se llama escrow, que se denominan escrow, que son casas de títulos, en donde hace las veces de estudio de títulos, de notaría y de conservador de bienes raíces. Una vez que hacen todo eso, ahí recién ustedes envían los fondos a la cuenta corriente de esta compañía, y una vez que está inscrita la propiedad a nombre del comprador, ahí recién le entregan los fondos al vendedor. Antes no le entregan los fondos. Entonces, eso te da una seguridad absoluta de que los dineros están protegidos, y sobre todo una inversión que está a varios miles de kilómetros de distancia, que cada vez está más cerca, que invertir en Estados Unidos hasta hace unos años atrás, hace un par de años, era solamente para algunos, y muchos pensábamos que era para los súper ricos. Hoy día nos damos cuenta que no, que una persona que tenga hoy día $60.000, desde $55.000 en caja, y quiere invertir, sí puede ser inversionista de Estados Unidos, sí puede tener su propiedad. Entonces no es para los súper ricos, y es más rentable que en Chile. Una rentabilidad por una inversión en Estados Unidos nos está dando en algunos casos el 10, el 11, el 12%. Entonces la invitación está en que vean, visiten nuestra página www.Grecia Instagram Grecia @Grecia y en nuestras redes sociales, en YouTube, también subimos mucha información de educación financiera, porque ahí estamos dando tips de cómo poder ser inversionista, cómo de una manera simple ser inversionista. Y de verdad que existen las regulaciones, existen las formas de que podamos ser inversionistas de una manera segura y sencilla en Estados Unidos. Así es, sí. Oye, y lo mejor que uno al comprar una propiedad puede ya ser propietario en 60 días, por lo tanto, ya después de esa fecha uno ya puede empezar a recibir el arriendo mensualmente en la cuenta corriente. Así es que la verdad que es mucho más rápido que acá en Chile, y oye, así es que son buenas noticias también Y para los puede ser el inversionistas. proceso 100% digital, Así 100% es. digital. Así que eso, sin moverse al escritorio, como decimos, podemos hacer todo el proceso desde acá. Así Así es. que Sí. eso por mi parte, Pauli. No Sí. sé si tú. No, estamos bien. Las preguntas que quedan, y en honor al tiempo para no pasarnos y no latearlos tampoco, se las contestamos directamente por mail. Les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado, y ya nos veremos el próximo año. Así es que tengan una excelente fiesta y lo pasen, es increíble. ¿Ya? Nos vemos el próximo año si Dios quiere. Muchas gracias, y Gracias vamos a estar a enviando todos. información. Chao, Ok, gracias. cuídense, gracias.